Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el análisis de la crisis petrolera de 1973 a 1974. El contenido de la presentación va a consistir de 6 ítems. El primero es la crisis de petróleo de 1973, pasamos a los orígenes de la crisis, la fundación de la OPEP, el embargo árabe de crudo, las consecuencias y posteriormente terminamos con la bibliografía. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre qué fue la crisis del petróleo de 1973. Esta también es conocida como la primera crisis del petróleo. Comenzó el 16 de octubre de 1973. Esto a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo con miembros del Golfo Pérsico de la OPEP de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Está llamada así por la fecha conmemorativa judía Yom Kippur. En esta se enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esto dio un aumento del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo. Provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Ahora pasamos a los orígenes de la crisis. Antes del embargo, el occidente industrializado, sobre todo Estados Unidos, solía disponer de petróleo abundante y barato. Las ciudades norteamericanas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, consistentes en enormes núcleos urbanos llenos de casas unifamiliares, dependían mucho del automóvil, esto como principal medio de transporte, de modo pues que se necesitaba combustible de forma masiva. Por eso es que entre los años 1945 y finales de los 70, Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. Solo en Estados Unidos el consumo se había duplicado entre 1945 y 1974, esto con un 6% de la población mundial. Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo, pues al mismo tiempo la economía norteamericana mantenía una cuarta parte de la producción industrial mundial. Pues lo cual quiere decir que los trabajadores norteamericanos eran 4 veces más productivos que la media global, pero a cambio la industria consumía 5 veces más de energía. El petróleo, sobre todo el procedente de Oriente Medio, se pagaba en dólares estadounidenses, con los precios también fijados en dólares. Durante el mandato del presidente Richard Nixon, el modelo económico norteamericano estaba ya agotado. El crecimiento era nulo y pues sin embargo la inflación ya empezaba a ser preocupante. Por eso durante el verano de 1971 Nixon estaba bajo una fuerte presión pública para que actuara de forma tajante ante este patrón económico. Para provocar una caída del precio del oro en los mercados internacionales, lo que hizo Nixon fue abandonar el patrón oro el 15 de agosto de 1971, finalizando así el sistema Bretton Woods, que había estado en vigor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El dólar fue devaluado en un 8% en relación con el oro en diciembre de 1971 y se volvió a devaluar en 1973. Con esto, la evolución dio lugar a una creciente incertidumbre económica y política en todo el mundo. A principios de los 70, la caída del dólar trajo consigo también una bajada del precio del petróleo, que se pagaba en dólares. Así mejoró la situación de las industrias norteamericanas respecto a las competidoras de Europa y Japón. Pero esto hizo que la desvalorización del dólar provocara también la inquietud de los productores de materias primas del tercer mundo. Esto pues porque veían cómo la riqueza que había bajado sus tierras se reducía y cómo sus activos crecían en una divisa que valía bastante menos de lo que había valido hacía muy poco tiempo. Esta situación inauguró una nueva etapa de lucha contra el control de los recursos naturales y por un reparto más favorable del valor de estos recursos entre los países ricos y los países exportadores de petróleo de la OPEP. La OPEP lanzó una nueva estrategia para que las economías industrializadas que dependían fuertemente del petróleo fuesen más vulnerables a las presiones del tercer mundo. La disminución de la ayuda exterior de Estados Unidos y sus aliados, combinada con la postura pro-israelí que mantenía Occidente y Oriente Medio, acabó
con los países árabes de la OPEP. Después de todo esto se pudo recuperar. Ahora pasamos con la fundación de la OPEP. La OPEP era un grupo de 13 países, incluyendo 7 naciones árabes, pero también otros grandes exportadores de petróleo del mundo en desarrollo. Se formó el 17 de septiembre de 1960 para protestar contra la presión de las grandes compañías petroleras, estas que pretendían reducir los precios recortando los pagos a los productores. Inicialmente funcionaba como una unidad de comercio informal encargada de la venta de petróleo de los países del tercer mundo. Esta limitaba sus actividades a intentar incrementar los beneficios de la venta de crudo a las compañías de Occidente y a mejorar el control sobre los niveles de producción. Sin embargo, a principios de los 70 empezó a mostrar su fortaleza. Proseguimos con el embargo árabe de crudo. El 16 de octubre de 1973, como parte de la estrategia política derivada de la guerra del Yom Kippur, la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. También se acordó un boicot a Israel, puesto que en condiciones normales las fluctuaciones en la demanda del petróleo son pequeñas, es decir, cuando sube el precio solo se compra un poco menos. Los precios tenían que subir drásticamente para conseguir que se redujera notablemente la demanda y de esta manera poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto por la oferta. Gracias al embargo se consiguió este objetivo. El control del gobierno, que estaba pensando para mantener el precio a unos niveles aceptables, acabó aumentando el impacto económico debido a los cortes de suministro. Como consecuencias de todo esto, se inició una prolongada recesión y aumentó notablemente la inflación. Esta situación duraría hasta principios de los años 80. También se duplicó el precio real del crudo a la entrada de la refinería y se produjeron cortes de suministro. Todo esto aceleró una etapa económica negativa en Estados Unidos que ya había empezado y llevó también a una recesión global durante el año siguiente. Estas son las bibliografías que utilicé para el contenido de esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.